Nosotros a estas horas Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Feliz lunes. Bueno, pues como es habitual, vamos a hacer un poquito un repaso de lo que nos podemos encontrar esta semana, sobre todo a nivel técnico. Antes estaba viendo, en fin, escuchándoos a Eva y a ti sobre la apertura del día de hoy y viendo un poquito cómo está abriendo, por ejemplo, el IBEX 35, por hacer un pequeño comentario. Fijaos que el IBEX está atacando los suelos de este pasado viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Jueves, viernes y lunes. Los suelos del viernes, en torno al 9.150, 160, toda esta zona, se está atacando de nuevo, aquí, en la apertura de hoy. Y fijaos que si se rompe el suelo del viernes, el siguiente soporte ¡bum!, estaría en torno al 9.060. Por lo tanto, cuidado, porque hoy, si el IBEX 35 pierde ese suelo relevante, los traders van a empezar a abrir posiciones cortas buscando esa zona, la zona del 9.060, y eso es una caída de algo más de un 1% la que se podría llevar el IBEX a lo largo de esta mañana. Para encontrar una solución, a pensar que esto pudiese girarse al alza, estamos en un gráfico de 5 minutos, hemos tenido una apertura con este gap a la baja de esta vela esta mañana. Para pensar que esto puede darse la vuelta, al menos se tendría que recuperar la zona superior de esa vela, de esa caída, de ese gap, y se tendría que superar la zona del 9.195 aproximadamente para pensar que esto puede tener recorrido al alza. Así que veremos en estos primeros minutos cómo abre el IBEX. En el caso del DAX, fijaos cómo se ha girado con mucha fuerza al alza en estos primeros minutos, ha abierto con muchísima fuerza, ha hecho una especie de amago a la baja y rápidamente se ha ido rompiendo muy rápidamente toda la zona de overnight, toda la zona de la noche, toda la zona nocturna de DAX, todo este periodo, toda esa caída, y va a ir directamente a testar la misma zona que el IBEX 35, ¿no? Lo que estaba comentando, ¿no? El comienzo de ese gap nocturno que sería en torno al 15.400, superando esa zona de alza. Cuidado, porque podemos tener en Europa otro bonito día en verde. Así que, en fin, veremos qué nos encontramos. Esto es un comentario muy a corto plazo, obviamente, pero bueno, por completar un poquito lo que estabais contando hace un minuto. Fijaos qué interesante lo que traigo hoy. De esto ya hemos hablado, en fin, en alguna ocasión por aquí. Y la idea es, si pensamos que podemos encontrarnos una recesión en Estados Unidos a lo largo de este 2023, entonces también tenemos que pensar que el suelo de mercado aún no lo hemos alcanzado. El suelo de mercado de octubre del año pasado no sería el mínimo de esta década o de estos próximos años. ¿Por qué? Porque históricamente, este es un cuadro muy interesante. Fijaos, a la izquierda del todo muestra comienzo de una recesión y casi a la derecha muestra mínimos del S&P 500. Y fijaos que en todas las situaciones los mínimos del S&P 500 se dan después del comienzo de esa recesión. Noviembre del 73, octubre del 74, enero del 80, marzo del 80, julio del 81, agosto del 82, julio del 90, octubre del 90, marzo del 01, octubre del 02 y diciembre del 07, marzo del 09. Siempre los suelos del S&P se dan después de que comience esa recesión. Este cuadro de Colorinchis es muy parecido, ¿no? Al final muestra exactamente lo mismo de forma muy visual. Fijaos cómo cuando comienza la recesión, el comienzo de cada uno de estos gráficos de diferentes colores, cuando comienza la recesión, comienza un movimiento a la baja y alrededor de 6 meses después de ese comienzo de la recesión, o de media 6 meses después de ese comienzo de la recesión, se encuentra el suelo de mercado. Pero es que no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, es absolutamente siempre que se ha dado esta recesión. El mercado de valores históricamente hace suelo varios meses después de que una recesión comience. Por tanto, si ustedes piensan que va a producirse una recesión, si es que no se ha producido ya, entendedme, ¿no? Pero es oficialmente, ¿no? Oficialmente anunciada por la FED y por el gobierno en Estados Unidos, entonces el suelo del mercado aún no lo hemos encontrado. Simplemente con esta idea, que es más que una idea, porque es
me estoy remitiendo a pruebas históricas de montones de años. Si tenemos esta idea en la cabeza, bueno, pues ya sabemos muy bien qué hacer, ¿no?, con nuestras inversiones a largo plazo. Tener un poco de paciencia, tragarnos este rally y pensar que si esta vez es como las anteriores veces, y recuerdo que esta vez siempre es como las anteriores, ¿vale?, pues el mercado aún no habría hecho un suelo. Así que dos gráficos muy interesantes que me he encontrado esta semana y que al final vienen a completar un poco algo que ya hemos comentado aquí, pero que viene bien recordarse a uno mismo cada semana, ¿no? Porque vemos como el mercado sube, vemos como el mercado sube, vemos como el mercado sube y quizás nos quedamos con cara de tontos diciendo hemos perdido una oportunidad de invertir en nuestra cartera a 10 años, 8 años, 12 años, 7 años, 5 años, pues en fin, por lo que dicen los datos, yo diría que podemos estar tranquilos esperando con nuestro efectivo y preparados para invertir cuando se dé el momento. Obviamente esto no es una ciencia exacta, pero si alguien está durmiendo sobre efectivo, que se suele decir, ¿no?, pues en fin, puede ser una buena idea de acuerdo a los datos que tenemos. Esto por un lado. Por otro lado, a pesar de estar en un movimiento alcista, vamos a ver un gráfico diario del S&P, a pesar de estar en un movimiento alcista, vamos a ver en qué situación estamos a nivel técnico, ¿no? Hemos visto un poco ese razonamiento que nos invita a pensar que, cuidado, este movimiento bajista igual no ha llegado a su fin. Y ahora vamos a ver cómo está el mercado a nivel técnico y si realmente podemos estar cerca de ese final de este rally alcista con el que se ha iniciado 2023, ¿ok? ¿Qué tenemos en el S&P? Una situación muy parecida a la de la semana pasada. Tenemos el S&P cerca de un muro, que es el muro que va de los 4.100 a los 4.200, un muro técnico, un muro de opciones también y una zona muy, muy difícil de superar. Decíamos, bueno, la semana pasada me acuerdo que terminábamos diciendo, la única opción de que continúe este rally alcista de 2023, mira, el 23 comienza aquí, ¡pum!, y desde aquí no hemos tenido más que un movimiento alcista, ¿no? La única forma de que continúe es que se absorban todas las ventas que indudablemente va a haber en esta zona. Indudablemente. Entonces, la única forma de que continúe el rally alcista es que esto consolide por aquí el tiempo que sea necesario, que no pierda niveles clave y a partir de allí, cuando todos los vendedores que querían vender hayan vendido y aún así se haya comprado más, eso al final es una absorción de forma muy sencilla y muy llana, pues entonces el precio podrá seguir subiendo. Pero, ¿qué ocurre? Que lejos de tener una, digamos, distribución o un movimiento de absorción en esos niveles, estamos viendo que tenemos en el S&P a simple vista un pico de volumen altísimo, fijaos, el día 2 de febrero pasado miércoles, un pico de volumen altísimo que coincide con el máximo, justamente, con este máximo. Fijaos, el último pico que tuvimos en el mes de diciembre también coincidía con el máximo que tuvimos a continuación, movimiento de retroceso. Estos picos de volumen, al final, lo que están dándonos a entender es que hay un cambio de contratos en el mercado y de dinero en el mercado de unas manos a otras. Ese intercambio es el que viene reflejado, ¿no?, por esos picos de volumen que al final vienen a definir ese cambio de contrato y de dinero en el mercado en cada unidad de tiempo, en este caso velas diarias, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese pico de volumen nos da a entender que allí ha habido una gran salida de capital, una salida de dinero del mercado. No se está absorbiendo toda la venta que está habiendo y eso nos da a entender o nos da a pensar o bueno, podemos hipotizar, ¿no? Hipotetizar que ahí podemos tener un retroceso interesante. ¿Hasta dónde? Bueno, pues ahora tenemos que decir, ¿qué zona no debemos perder en el S&P para que esto no sea peligroso? La zona sigue siendo exactamente la misma a nivel técnico, el 3.763, es decir, el suelo de la vela del 10 de noviembre, famosa, esta vela verde, que es la que marca el lanzamiento de todo el movimiento alcista. Mientras este suelo no se pierda, estamos en un movimiento alcista y tranquilo en el mercado. Por lo tanto, estamos lejos de tener pánico, de tener miedo, pero aún así, cuidado porque estamos en una zona de venta, ¿no? Es muy lógico que todo el que haya comprado en los últimos meses esté pensando en soltar sus posiciones. Vemos la misma situación. Al final,
en el Nasdaq un movimiento de ruptura de la última zona de resistencia, aquí, y una salida muy importante de dinero. El pico de volumen también lo vemos, el mayor de 2023 con mucha diferencia, y el mayor de 2022, un volumen altísimo el de la semana pasada, en esos niveles que podría indicarnos un giro a la baja del mercado. ¿Qué zona no deberíamos perder en el Nasdaq? No deberíamos perder el último mínimo creciente, que estaría en torno a los 11.300, 11.200. Toda esa zona sería la zona que no deberíamos perder en el Nasdaq. Estamos lejos, pero cuidado porque la iremos investigando y la iremos teniendo controlada esta semana. Vemos como todo esto tiene sentido si además vemos dos cosas o tres cosas. El número de acciones que están por encima de su media de 50. Fijaos que estamos en una zona de resistencia muy relevante. Podemos irnos un poco más arriba todavía, ¿no? Pero estamos en una zona en la que podemos ver que llegamos a ese nivel, sobre todo cuando hemos estado en un mercado bajista durante todo 2022, llegamos a ese nivel o a esa zona, y el número de acciones que consiguen máximos de 50 días, mejor dicho, lo estoy diciendo mal, que están por encima de su media de 50, llega a una zona de resistencia, una zona de tope. En esa zona podemos encontrarnos peligro. ¿Qué más podemos encontrarnos? ¿Qué más tenemos? Tenemos la volatilidad en un suelo muy relevante. Esto lo hemos comentado ya alguna semana. Con la volatilidad en esos suelos tenemos peligro de que en cualquier momento la volatilidad empiece a levantar y el mercado empiece a desplomarse con mucha velocidad. Fijaos que a partir de estos niveles, con la volatilidad en torno a 20, rápidamente podemos encontrarnos rebotes que significarían caídas muy peligrosas de mercado. De momento la volatilidad está sosteniéndose en esos niveles de todo 2023, pero en fin, yo tendría mucho cuidado. Al final las oportunidades de mercado, los suelos de mercado, tenemos que aprovecharlos cuando la volatilidad es relativamente alta. Y una cosa más, es el Fear and Greed Index, del que tanto hablamos y tanto me gusta para aquí en Negocios Televisión cada semana. Fijaos que estamos en torno o por encima de 75, estamos en unos niveles de confianza en el mercado demasiado altos, muy por encima de todo 2022, cuando en 2022 hemos encontrado recorridos a la baja muy acelerados del mercado, movimientos de caída verticales que daban miedo. Estábamos en momentos de confianza menores que los de ahora. Por lo tanto, creo que el inversor está demasiado confiado en el mercado y estos momentos son en zona técnica de resistencia, y con el Fear and Greed Index en niveles tan elevados en estos momentos tendría muchísimo cuidado. Por lo tanto, extrema precaución. Y un dato más, si quieres, José Antonio, y es el dólar index. Fijaos el dólar index, que ha llegado a una zona muy relevante de soporte, en torno al 103. Toda esta zona relevante de soporte, que fue un techo de 2020, puede ser una zona muy interesante en la que el dólar index pueda empezar nuevamente a revalorizarse. Si lo vemos en un gráfico más pequeño, vemos que no es casualidad, no es una zona random o aleatoria, sino que justamente en esta zona tan clave hemos encontrado primero una gran acumulación, después un movimiento de manipulación bajista, un spring y luego una intención alcista. Esto es un giro de libro que se ha dado en 2 semanas, ¿no? Aproximadamente, un poquito más. Por lo tanto, mucho cuidado, porque todos los indicadores nos hacen pensar que podemos estar cerca de un techo del mercado. No sé si un techo trimestral, un techo anual, esto no lo sé yo y no lo sabe nadie, vamos a entendernos y vamos a hablar claro. Pero sí que es verdad que estaríamos cerca de un techo que podría llegar esta semana, la que viene o la siguiente, pero estamos en una zona en la que tenemos que extremar las precauciones. Muchísimas gracias, Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Buen día, buena semana, buen negocio. Gracias a vosotros, fantástica semana. Nos vemos el lunes que viene y que tengáis un excelente negocio todo el mundo. Igualmente. Tenemos